Los centros culturales del Banco de la República en Cúcuta, Leticia y Villavicencio dan la bienvenida a esta sesión del ciclo de conferencias virtuales Las fronteras en la historia de Colombia. Recordamos que este ciclo se desarrollará a lo largo del primer semestre de este año y busca fortalecer los procesos del Centro de Documentación Regional de Cúcuta, que tienen como vocación la investigación sobre temas de frontera, las fronteras de Colombia. Para conocer más sobre esta y otras actividades y servicios culturales, pueden consultar la página web banrepcultural.org e ir al minisitio del Centro Cultural de Cúcuta. Hoy nos convoca a la conferencia Circulación de efectos de Castilla entre Maracaibo y la provincia de Pamplona entre 1785 y 1819. Y para ello nos acompaña Jason Andrés Bedoya. Él es historiador y archivista de la Universidad Industrial de Santander, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y profesor de cátedra de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Les recordamos a los asistentes que pueden dejar sus inquietudes a través del chat de la reunión. Buenas tardes, Jason, ¿cómo estás? Bienvenido y el espacio es todo tuyo. Buenas tardes. Bueno, en una primera instancia quiero agradecer al Banco de la República por esta invitación e igualmente a todos los asistentes por venir y escuchar esta charla. Esta conferencia nace prácticamente de un artículo que se publicó en la revista Fronteras de la Historia que pretendía observar la circulación de mercancías importadas, como se llamaban en su momento, los bienes o géneros de Castilla, a través del puerto Maracaibo hacia el interior de la Nueva Granada, principalmente el papel que cumple la ciudad de Pamplona dentro de este comercio de géneros importados hacia el interior del virreinato. Voy a tratar de estructurar la conferencia en tres momentos. Un primer momento en el que me voy a centrar en hablar de un poco de la geografía, un aspecto clave para entender por qué Maracaibo se convierte en un centro de importación muy importante, sobre todo a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Posterior a ello, voy a mencionar un poco sobre el funcionamiento de la Real Hacienda y sobre todo cómo se tasaba los bienes importados a través de la Real Hacienda y cómo funcionaba este mecanismo. Y por último, voy a centrarme en los productos que se traían hacia la Nueva Granada. Bien, en una primera instancia, cuando se habla de esta región o del espacio maravino, tenemos que hacer una denotación que hay un contraste geográfico, ¿no? Porque por un lado tenemos el Golfo de Maracaibo, una región relativamente plana, bañada hídricamente por diferentes ríos que nacen desde la provincia de Mérida y desde la cordillera oriental de la actual Colombia hacia un golfo natural que sirve y ha servido desde el siglo XVI hasta hoy en día como un puerto natural. Y al otro lado poseemos la cordillera oriental de los Andes, que desemboca prácticamente en lo que hoy actualmente es Venezuela. Uno de los grandes problemas históricos es que las investigaciones históricas, sobre todo del siglo XX y una parte del XXI, se han centrado en delimitar con las fronteras nacionales actuales regiones que usualmente eran, y lo siguen siendo hasta cierta medida, de tránsito humano muy sencillo, unos lugares donde la circulación tanto de fauna, flora y gente ha sido históricamente muy concurrida, ¿sí? Esta región maravina se configura alrededor sobre todo de dos factores. Primero, de una producción agropecuaria, principalmente ganado y grandes cultivos de extensión de cacao, y por otro lado, de su fácil acceso a el mercado atlántico. Entonces, siempre ha sido históricamente esta región maravina como una región ganadera y portuaria por excelencia. Este golfo, como ya mencionaba, bañado hídricamente por diferentes ríos, contrasta por el otro lado con el alto relieve que conformaba la provincia de Pamplona, en la desarticulación de la cordillera oriental de los Andes, donde gracias a un grupo de valles
y ríos naturales que se encuentran en la región creaban zonas de paso o al menos unos pequeños pasos a través de los cuales las personas podían fácilmente movilizarse desde el interior de lo que actualmente es Colombia hasta el Golfo de Maracaibo. Ahora, la relación entre lo que hoy en día es norte de Santander y lo que es el Golfo de Maracaibo nace desde una época muy temprana. Muchas de las ciudades y de las fundaciones que se encuentran hoy en día en lo que es el Valle de Mérida y lo que es la provincia de Norte de Santander, nacen con tres objetivos principales. Primero, un control humano, es decir, las fundaciones españolas nacen para controlar a los indígenas que se ubican en esa región. Segundo, para controlar el acceso y el comercio a través de los ríos Zulia, el Pamplona, el Táchira y el Pamplonita. Y por tercero, controlar esos pasos que vengo diciendo para acceder o trasladarse de una región a otra, ¿sí? Por ejemplo, durante el siglo XVII y XVIII, sobre todo en el XVII, varias de las fundaciones, como lo van a ser la Villa de San José y la Villa del Rosario de Cúcuta, nacen para controlar el paso o el acceso desde la zona montañosa hacia la zona del Golfo. Y durante el siglo XVIII, estas dos regiones, de hecho, tienen una amplia conexión con Maracaibo, sobre todo cuando la demanda de cacao, sobre todo cacao de esta región de Pamplona y los valles de Cúcuta, comienza a ser fuertemente demandado por los mercados de México, principalmente el puerto de Veracruz, y los de mercados de España. Y muchos comerciantes llevaban su cacao a través, pues, de estos pasajes naturales, de estos valles naturales, hasta el puerto de Maracaibo para ser exportado a estas regiones. Formas en las que podemos ver muy fácil esta conexión y lo importante que era es que en 1780-1785, una de las mayores epidemias de viruela que atacan pues casi a todo el Caribe, eh, el origen de esta viruela, pues cuando llega a Nueva Granada, usualmente se ha asumido que es por Cartagena. Sin embargo, investigaciones más recientes se han dado cuenta que esta cepa de viruela que atacó principalmente a San Gil, a Girón y a Pamplona, no llega por el Caribe, es decir, no llega por Cartagena como sucede con el resto de la Nueva Granada, sino que es una cepa que llega a través del puerto de Maracaibo y se moviliza, ya sea por el comercio de cacao o el comercio de carnes, hacia La Grita, San Cristóbal, Villa de Rosario, Pamplona y San Gil. Entonces lo que vemos es que constantemente, históricamente, hay una muy fuerte relación entre estas dos regiones, que por desgracia la historiografía, hasta cierto punto, eh, ha limitado, pues debido a las fronteras nacionales actuales. Bien, cuando hablamos de los géneros de Castilla, estamos hablando principalmente de los géneros importados. Se llaman géneros o bienes de Castilla porque en un principio la gran mayoría de estas mercancías provenían de España. Sin embargo, a partir de 1778, cuando se establece el reglamento de libre comercio, estas mercancías ya no solamente provenían de España, sino que venían principalmente de Francia, venían de Italia o venían de los Estados Unidos, la recién fundada Estados Unidos, pero aún así seguían llamándose bienes de Castilla. Gran parte de estas mercancías tienen un incremento en su comercialización a partir de 1778, otra vez, comercio libre, con la apertura de los puertos tanto en España como en América. Esto permitió que una gran cantidad de puertos tuvieran la libertad de comerciar tanto con España, Estados Unidos, Francia, sin las restricciones que ponía el Imperio Español previamente. Ahora, todas las ventas de géneros de Castilla eran llevadas a cabo por la Real Hacienda, principalmente o mayormente en el caso del nororiente, por el ramo de alcabalas. A diferencia de Bogotá,
Mompox o Cartagena, que el ramo de alcabalas era un ramo que casi que separado de la Real Hacienda. En el caso de Pamplona, en el caso de Girón, en el caso del Socorro, en el de San Gil, eh, la alcabala sí absorbía todo, prácticamente todo, y esto es debido a la ausencia a veces de aduanas en esta región. Esta gráfica retrata el recaudo de la alcabala de géneros de Castilla en la ciudad de Pamplona. Ahora, es importante mencionar algo, y es que si bien la alcabala solamente recauda los géneros eh, vendidos dentro de la ciudad, la tendencia es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas de las contracciones que ustedes ven en ese momento, por ejemplo, esta contracción, voy a usar una pluma para demarcar, esta contracción que ustedes ven en 1791 o esta contracción que ustedes ven en 1801, 1802, corresponden a contracciones ocasionadas principalmente por el conflicto atlántico. Y esto se denota porque esta misma tendencia es la tendencia que uno puede ver en otros lugares, como lo hacer el interior de la Nueva Granada o incluso Argentina, ¿no? En un trabajo que realiza Carlos Cepeda Saurián se notan esas mismas fluctuaciones y cómo los periodos de guerra son periodos de contracción de recaudo de alcabalas. Esto lo que quiere decir es que a pesar de que es un recaudo local en Pamplona, este recaudo se ve altamente influenciado por lo que está sucediendo en el Caribe español. ¿Ok? Esta tendencia podemos ver que hay tres momentos importantes. Primero, eh, primero vemos un momento de contracción, un momento de caída, que va desde 1785 casi hasta 1789-90. Este primer periodo es un periodo muy restrictivo para el comercio. ¿Por qué? Porque las leyes locales, por así decirlo, y sobre todo los virreyes, impidieron que hubiera mucho comercio extranjero. ¿A qué me refiero? En este momento, de hecho en 1783, Antonio Caballero y Góngora prohíbe o manda un expedito prohibiendo que se traiga mercancía de Maracaibo hasta Pamplona, diciendo que si bien el comercio libre permite el comercio de puerto a puerto, eso no impide o eso no permite, mejor dicho, el comercio a través de la tierra. Y este va a ser un problema o un grupo de conflictos que van a aparecer mucho en este primer periodo, de 1785 hasta 1790. Posterior a 1790, con los cambios de virreyes, este pensamiento va a cambiar, o mejor dicho, se va a renovar con una libertad casi que absoluta del comercio de bienes de Castilla. Entonces lo que vemos después, a partir de 1791 en adelante, es un crecimiento, claro, con grandes fluctuaciones que, como les vengo diciendo, son muy marcadas por lo que está sucediendo en el Caribe. Y este crecimiento llega casi que a su auge en 1805. ¿Qué pasa en 1805? Sucede la batalla de Trafalgar. La batalla de Trafalgar que los que ya conocen, es ese gran enfrentamiento entre el almirante Nelson y sus tropas contra eh, España y sus aliados. Eh, la derrota de Trafalgar, de la Armada Española en Trafalgar, hace que España pierda el control sobre el Caribe y que muchas embarcaciones comerciales no puedan acceder al mercado internacional. Entonces, inicia un periodo de crisis económica o un periodo de crisis en las importaciones y vamos a ver un decrecimiento constante y sobre todo hay que aclarar que es en este periodo cuando comienzan a escasear las fuentes. ¿Por qué? Si bien en 1805 tenemos datos, luego tenemos datos de 1807, perdón, 1807, en el periodo que va entre 1810 a 1816 poseemos escasos o, en este caso, nulos datos. Y esto es debido a
pues todo el proceso independentista. Mucha documentación de ese periodo se pierde, alguna es quemada, alguna es destruida por los independentistas. Volvemos a tener datos a partir de 1816, cuando Murillo restablece la alcabala como un impuesto. Sin embargo, vemos que los datos de 1816 son muy, muy bajos, incluso menores a los recaudados en el periodo de 1785 a 1790. Y esto se debe principalmente a que al haberse retirado ese orbe español, o al perderse en cierta medida el orbe español, el comercio sufre, el comercio interoceánico es el que más sufre. Recordemos que a principios de la independencia, durante el periodo Murillo y el periodo hasta 1821, hay escasez de productos importados, sobre todo papel, tinta, pólvora, telas, dentro pues, de la Nueva Granada y posteriormente lo que se llamaría Colombia. Y pues la pérdida del orbe español y otras cosas que hablaré mucho más adelante nos demuestra que en efecto fue el perder ese o el salirse del orbe del comercio español fue muy grave para los inicios de la República, porque no había quien sustituyera esas mercancías dentro del mercado interno. Bien, ahora, una de las ventajas que tienen estos registros de alcabala es que nos indican el origen o desde qué puertos o ciudades se compraron esos bienes importados. La gráfica muestra el origen de esas mercancías y la cantidad de registros. Vemos que en el periodo de 1784 a 1796, la mayoría de mercancías importadas o la mayoría de bienes de Castilla están proveniendo principalmente de Cartagena, siendo Cartagena obviamente el puerto por excelencia de toda clase de mercancías importadas hacia la Nueva Granada. Históricamente lo ha sido. Sin embargo, vemos que a partir de 1798 cambia. ¿Por qué? Porque se pasan de ser casi 7 registros en 1796 a menos de a un registro proveniente de Cartagena y teniendo más prioridad aquellos que vienen desde Cúcuta, desde Ocaña o desde Santa Fe, para darle paso progresivamente a mercancías que vienen desde Villa Rosario, en Cúcuta, a mercancías que son reventas de Pamplona o simplemente vienen directamente desde la zona de Maracaibo y desde La Grita o Venezuela de forma general. Es muy importante mencionar esto porque estudios recientes, a partir de este periodo, estudios recientes, sobre todo estoy pensando en el estudio de Barro y Sordo, el libro publicado por Daniel Gutiérrez y James Torres, demuestra que en efecto Maracaibo y las conexiones que va a tener Maracaibo a principios del siglo XIX la van a convertir en el principal puerto de la Nueva Granada, incluso sobre Cartagena. Cuando se habla de los tipos de productos o los diferentes productos que fueron importados a través del puerto de Maracaibo en este periodo, utilizamos principalmente lo que fueron las guías de comercio. Estas guías de comercio o guías portuarias eran un tipo documental igual a que funciona en las sabanas modernas, donde se registran los diferentes bienes que se importan, eso por un lado, los diferentes bienes y el precio al cual se importan. Es importante mencionar que este gráfico que estamos aquí presentando se realiza con más de 100 guías comerciales para tener más o menos una idea. Esto es una pequeña muestra de lo que logró encontrarse en este periodo. Por desgracia, no hay un consecutivo de guías, o al menos no aquí en Colombia, no hay un consecutivo de guías. Sin embargo, estas guías nos pueden llegar a dar una idea general de en qué consistía este comercio. Como pueden ver, el comercio era principalmente controlado o la principal importación que llegaba
eran telas. Las telas correspondían en su gran mayoría a diferentes tipos de telas, más de 336 tipos de telas lograron ser identificadas. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tantos tipos de telas? O sea, porque no hay, a ver, no solamente se vendían olanes, ¿sí? Por ser ruanes, bretañas, sino que cada bretaña tenía dentro de sí casi 4 o 5 subdivisiones. Existían bretañas de azul púrpura, bretañas ordinarias, bretañas de rojo carmesí, bretañas, es decir, existían diferentes tipos de telas que eran importados con diferentes colores, diferentes tamaños, lo cual es obviamente un conflicto. Ahora, sabemos, gracias a la literatura de la época, principalmente el libro de Fisher sobre The Economics of the Spanish Empire, que gran parte de estas mercancías o de estas telas eran traídas principalmente de Francia, Estados Unidos y Cataluña, es decir, la propia península ibérica. Es más, durante este momento existe un conflicto muy grande con las mercancías que se están trayendo y es que una gran parte de las mercancías que vienen de Estados Unidos vienen marcadas con el símbolo, pues, norteamericano o que usualmente dentro de esta región se les llamaba el símbolo de la libertad americana. Y durante un tiempo se tuvo que prohibir la importación de mercancías de Estados Unidos, aunque, o sea, se prohibió en el papel, pero en la legalidad siguieron llegando, por miedo a que estas mercancías con el símbolo de la libertad americana pudieran eh, incitar revueltas dentro de la población local. ¿Sí? Entonces, las mercancías, telas que se traían, se, sobre todo en Estados Unidos, se trataban con mucho cuidado por miedo a que pues, la gente comenzara a tener ideas de revolución. ¿Ok? Por otro lado, gran parte de las telas de algodón provenían de las industrias catalanas, ¿sí? Recordemos que la industria textil catalana se fortalece después de 1785 hasta 1796, tiene un muy fuerte control, la industria catalana, en América. ¿Sí? Y mucho de ello era algodón que era sacado de la propia Nueva Granada, de la región del Escorro, de la región de Girón, principalmente, exportados hasta Barcelona. En Barcelona eran transformados principalmente en indianas, que es un tipo de tela de algodón estampado, y revendidas en América. Es muy común encontrar esto. Ahora, igualmente se traen una gran cantidad, este algodón pintado, estas indianas que estoy hablando, correspondían fácilmente al 27% de las importaciones de la Nueva Granada a través de Maracaibo. E igualmente existía casi un 17% de textiles de seda y un 12% de textiles de lana. El segundo tipo o el segundo producto que más va a importarse son accesorios manufacturados. Estos suelen ser zapatos, joyas, pañuelos. Una gran cantidad de pañuelos de diferentes colores están llegando a la Nueva Granada. De igual manera, se traen sobre todo sombreros, digamos que sombreros de lujo, o mejor dicho, sombreros principalmente orientados hacia la élite y para su uso. En tercer lugar tenemos herramientas, principalmente machetes. Se traen muchísimos machetes a la Nueva Granada. Un 7% corresponden a licores, licores de alto lujo, principalmente ginebra, vino de San Juan, aguardiente de uva, son lo que más se trae. Y por último, o el restante, solían ser productos de diversos tipos, muy inusuales, pero que no tenían muchos compradores. Entre ellos, cabe remarcar, por ejemplo, este 4% que son productos domésticos, espejos, peines, máquinas de afeitar.
un 5% que son alimentos. Y hay que aclarar una cosa, estos alimentos eran alimentos caros destinados principalmente a la élite. ¿Qué se traía? Aceite de oliva, aceite de almendras, fideos, pescado. Por último, un 3% metales. Cuando hablo de metales me refiero principalmente a plata, hierro, acero. Y por último, vemos que los libros no correspondían a una gran cantidad. Es más, los libros que se traían eran una fracción muy mínima de lo que se estaba comerciando a nivel atlántico, ¿sí? O sea, por Maracaibo no entraban muchos libros, que si uno contrasta con Cartagena, a través de Cartagena sí entra una gran cantidad de libros. Sería bueno comparar eso a futuro. Y por último, moneda metálica, que es casi nula, creo que apenas en esos 100 registros solamente hay un registro que especifica la importación de moneda metálica. Bien. Ahora, otra cosa que es importante ver es que estos productos recibían un alto valor agregado a la medida que se iban internando en la Nueva Granada. La siguiente tabla es de una guía comercial de 1804, en la cual en su contraguía se demuestra el precio al cual alcanzaban estas mercancías una vez llegaban a la villa del Rosario de Cúcuta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica ustedes pueden ver el cambio porcentual, aquí remarcado, el cambio porcentual de cada mercancía. Y lo importante que cabe de notar es que las telas y las mercancías de lujo son los bienes que adquieren un mayor valor agregado en la medida en que llegaban más al interior de la Nueva Granada. Por ejemplo, el vino de San Lucas alcanza un 100%, es decir, se duplica su precio una vez llega a la Villa Rosario. Igualmente, las zaracitas entrefinas, la zaracita o zaraza es un tipo de tela de pintado de flores de muy alta calidad, casi alcanza el 200% en su valor. E igualmente, las cintas angostas, la cinta era un tipo de cinta que se utilizaba principalmente para decorar, alcanza fácilmente un 75%. Igualmente, las medidas de mujer, el aguardiente de uva y las aceitunas son las mercancías que hasta cierta medida alcanzan un mayor valor. ¿Cuáles mercancías no alcanzan tanto valor? Si ustedes se dan cuenta, suelen ser eh, las más burdas o aquellas que no son de lujo. Una resma de papel apenas alcanza un cambio porcentual del 20%, es decir, solamente se valoriza un 20% más. La cera, un producto muy cotidiano, apenas un 33%. Y las calcetas de hilo crudo, o las calcetas más comunes, no tenían un gran valor agregado o no aumentaban mucho su valor agregado. Entonces, el gran comercio o el gran negocio por parte de los comerciantes se encontraba principalmente en traer telas, porque como ustedes pueden darse cuenta, las telas, a partir de ese cambio porcentual, era lo que más se evaluaba en el mercado interno de la Nueva Granada. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos puede dar un poco la idea sobre el consumo de telas dentro de la región y sobre todo el consumo de telas importadas, porque era un negocio muy importante dentro de esta gente, o al menos a los comerciantes les interesaba mucho porque había una alta demanda de telas y de telas extranjeras. Ahora, un pedazo muy importante, sobre todo ahorita hablando de estas telas extranjeras, es, eran competencia estas telas de los textiles de la tierra, es decir, los textiles locales que se fabricaban en El Socorro, San Gil y Girón, eran una competencia de estos textiles extranjeros. Y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque cubrían sectores completamente diferentes. Si miramos otra vez esta guía de precios, eh, la tela más comprada, digámoslo así, o la tela que más se compraba por parte de la región es esta, la Bretaña. La Bretaña era el tipo de tela que más se tendía a comprar en la Nueva Granada.
y vemos que su precio es de 4 pesos. Esto es valorado en pesos. ¿Qué pasa? Una tela de la tierra, una vara de tierra, de tela de la tierra, fácilmente en Bogotá podía valer 2 a 3 pesos. Y estas bretañas valían ya en Bogotá 5, 7 a 10 pesos. Es decir, no eran competencias, porque estas telas importadas eran principalmente usadas pues, por una clase, podemos decir una élite, o por lo menos por una gran parte de la población, mientras que las telas de la tierra eran principalmente utilizadas por la gente pobre, por bogas, por campesinos, por gente que no tenía el acceso a este tipo de telas. Ahora, igualmente el uso de esta tela, ya hablando del uso como tal, es muy diferente al uso que se le daba a las telas de la tierra o a las telas producidas en Socorro, San Gil y Girón. ¿Por qué? Porque mientras estas telas importadas eran exclusivamente para vestir, es decir, solamente lo usaban para vestir, las telas de la tierra eran multipropósitos, se usaban como costales, se usaban para cubrir casas, se usaban para cubrir pisos, se usaban para cubrir no solamente el cuerpo, sino también embarcaciones, servían de telas, es decir, eran multipropósitos. Mientras esto, sí, y estas telas importadas, que correspondían nuevamente a una gran parte de las importaciones, 55%, eran prácticamente de uso exclusivo de la vestimenta. Ahora, hay un grave problema y es con el contrabando. ¿Qué pasa? Hay muy poco control por parte de las autoridades en Maracaibo de las importaciones, porque era muy difícil distinguir, según un informe de la época, qué era contrabando y qué no lo era. ¿Qué era lo que hacían fácilmente estas autoridades? Muchas veces en el puerto de Maracaibo llegaba una embarcación y la embarcación reportaba ante la aduana 10 piezas y en realidad estaban metiendo 15 o 20. ¿Sí? Es decir, 10 es para lo que reportamos y en verdad estamos entrando 20, 15 o 20. Entonces, muy probablemente esta cantidad que yo estoy demostrando acá sea 3, 4 o 5 veces mayor. Eso en un primer instante. En segundo instante, trataban de combinar telas. ¿A qué me refiero? Ah, bueno, estas telas son de Estados Unidos, pero debajo de esas telas venían telas inglesas que sí estaban prohibidas por la ley. Entonces era muy común que las telas legales se combinaran con las telas ilegales y todas ellas fueran desde Maracaibo hasta el interior de la Nueva Granada. Por último, ya para ir terminando un poco esta presentación, de pronto mencionar algo y es el patrón de los nexos comerciales. Los nexos comerciales en este momento van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque a través de las redes, que es un estudio que hace falta realizar, se podría entender cómo funcionaron estas, estos comercios. Otra vez, repitiendo lo del texto de Barry Sordo, creo que es un muy buen estudio que ya se ha realizado, pero se puede ampliar esta visión. Cuando uno mira cómo se realizaba o cuáles eran los principales destinos de las mercancías compradas en Maracaibo, podemos darnos cuenta que el 46% de las mercancías adquiridas a través de Maracaibo se originaban en tiendas públicas de la ciudad portuaria. Es decir, los comerciantes iban, ya sea desde Cúcuta, Pamplona o incluso Santa Fe, hasta las tiendas de Maracaibo, a las tiendas de la región, y compraban a los comerciantes de la tienda las mercancías necesarias. Las pulperías funcionaban de esta forma como intermediarios entre los navíos y las personas interesadas en llevar la mercancía hacia el interior del virreinato. El 21% de lo que se compraba en Maracaibo, de lo introducido que era llevado hacia el virreinato, corresponde a efectos comprados directamente a las embarcaciones ancladas en los puertos. Es decir, comerciantes con las redes suficientemente amplias para negociar directamente con capitanes o comerciantes que tengan un barco y decirle, en vez de venderle a los de la tienda, démelo, véndamelo a mí.
Por otro lado, el 17% de los efectos provenían de diferentes puertos del Caribe, es decir, comerciantes que tenían una red lo suficientemente amplia para negociar directamente con agentes del Caribe, principalmente en Cuba. Recordemos que La Habana, a finales del 18 y principios del 19, se vuelve o se convierte en el principal centro de comercio y sí, se vuelve en el principal centro del comercio de mercancías importadas principalmente de España. Entonces, muy probablemente este 17% que estoy mencionando era gente, ya sean vecinos residentes en Pamplona, vecinos residentes en Maracaibo, que tenían conexiones lo suficientemente amplias para negociar con gentes o agentes del Imperio Español en diferentes puertos del Caribe e incluso, muy probablemente, por fuera del Caribe español, porque hay que recordar que una gran cantidad de dinero en este periodo se está movilizando hacia Kingston, buscando comercio de productos ingleses que pasaban a través de Kingston y ya comprar en Kingston hacia Maracaibo ya los volvía hasta cierto punto legal. ¿Ok? Concluir o ir concluyendo la presentación. Entonces, más que una conclusión, quiero, pues sí, unas conclusiones y qué faltaría revisar. Lo primero es que el puerto de Maracaibo se convirtió para principios del siglo XIX en el principal puerto de importación de la Nueva Granada. A pesar de no encontrarse dentro de su jurisdicción política, Maracaibo, perteneciente a la capitanía de Venezuela, gran parte de las mercancías que entraban al interior del virreinato entraban a través de Maracaibo. Y esta tendencia finalmente solamente se rompe a principios de la República, es decir, 1820, 1821, y posteriormente se anula completamente cuando Colombia y Venezuela, o pues Nueva Granada y Venezuela, se separan definitivamente ya en 1830. Se rompe completamente ese comercio. Segundo, la ciudad de Pamplona funcionó como un centro de paso y redistribución de mercadería importada en el nororiente de la Nueva Granada, a principios del siglo XIX, paralelo a otros nodos como Pompox y Santa Fe. Pamplona funcionó sobre todo como un nodo muy local. ¿Por qué? Porque mientras llegaban a Pamplona, sí, había una gran cantidad que se estaba destinando hacia el interior, es decir, hacia Santa Fe, como otro no. Pero desde Pamplona salían para venderse mercancías a Valledupar, salían para venderse mercancías a Ocaña, salían para Girón, para Socorro, San Gil. De hecho, uno de los problemas que hay en estas ventas es el cambio monetario, porque si bien todo esto se tasa en pesos de A8, cuando llegan a Girón, a la ciudad de Girón, de hecho, las mercancías comienzan a pagarse en bellones de oro. Entonces hay unos problemas, sobre todo con la fiscalía, por, hey, no aceptamos este cambio o sí aceptamos este cambio. Pero estos nodos sirvieron para redistribuir cada vez a entes más pequeños. Las conexiones comerciales presentes en el puerto de Maracaibo muestran una amplia influencia de diferentes agentes comerciales del Imperio Español en diferentes puntos del Caribe. Y como venía mencionando, un enfoque de redes en el cual si analice este comercio nos puede ayudar a entender cómo o cómo se estructuraba la red de comercio de mercancías importadas. Si era una red focal, sí, bueno, en el caso cuando se miran por ciudades sabemos que es una red focal, ¿no? Porque la gran mayoría era concentrado por unos pocos muy específicos, especialmente Santa Fe. Pero cuando se miran los agentes comerciales, podemos ver que es una red multinodal, o lo que yo he alcanzado a percibir es que es una red multinodal con muchos nodos a través de los cuales están circulando las mercancías. Mucha gente vendiéndose con mucha gente hasta llegar a un punto o un destino final de consumo. Y por último, y es algo que sería una muy buena propuesta a futuro, es construir una base de datos más amplia y al servicio del público. Es decir, ya sea a través de un proyecto de historia pública, que todas estas informaciones puedan llegar a una mayor cantidad de gente, ¿sí? No solamente investigadores, sino el público en general, que puedan observar cómo pues, el comercio entre lo que es el Golfo de Maracaibo y el nororiente colombiano, que es principalmente representado por lo que hoy en día es Norte de Santander, era algo muy común y que no existía esa división fronteriza como la pensamos hoy en día.
¿Ok? Muchas gracias. Una pregunta que nos hace Pedro, que es que si este movimiento pues de mercancías se origina con el complejo agroexportador vasco, nos pregunta. No sé si tú nos puedes comentar un poquito. Bien, hay que recordar que dentro del Golfo de Maracaibo y sobre todo la región de Mérida se establece lo que fue en su momento la Compañía Guipuzcoana. La Compañía Guipuzcoana es una compañía fundada en el País Vasco, ¿no? En la ciudad de Guipúzcoa, cuyo propósito o principal propósito era el comercio de cacao hacia Veracruz y hacia España. Hay cierta influencia porque la compañía guipuzcoana no tuvo control sobre los valles de Cúcuta, solamente hasta 1780, 1785. Y después de 1785 la compañía guipuzcoana se extingue, se va. Entonces hay un pequeño control. Hay momentos en donde sí hay un control y sobre todo cuando hay una alta demanda de cacao en Europa y en México, pero no es un control total. Yo te tenía una pregunta y es sobre, nos comentaste que sobre todo en la comercialización de telas, casi todo pues lo que llegaba estaba de importación, estaba como destinado a un sector de la población que tenía pues una gran capacidad adquisitiva. En cuanto a otros productos, qué tanta estaba esa diferenciación en las exportaciones, pues, en las importaciones, perdón? Bien, pues sobre todo en las telas sí era un consumo muy lujoso, ¿no? Pero en aspectos como las herramientas o accesorios era mucho más amplio. Por eso es que el cambio en el valor agregado no es tan alto, ¿sí? Por ejemplo, algo que sí tenía que usar toda la población, machetes. Los machetes eran muy baratos y a pesar de que en la tabla no lo mostré, la variación del precio de los machetes, o sea, el valor agregado que tienen no es muy grande. Igualmente, las máquinas de afeitar eran algo muy común. Espejos también, pedernales, todo ese tipo de herramientas, sobre todo las herramientas, no tienen una variación muy fuerte porque esas sí eran destinados a un público muy general. Recuerden que en Colombia eran muy escasas las herramientas que se fabricaban de hierro, sobre todo de hierro. En el caso de Pamplona, creo que hubo un proyecto llevado a cabo por un escribano de construir una herrería y nunca la construye, porque la idea de él era construir, sí, pues una herrería para suplir herramientas y nunca lo logra. Y entonces depende mucho y lo interesante es que final del siglo XVIII dependemos de herramientas del extranjero. Siglo XIX dependemos de herramientas del extranjero y el XX seguimos dependiendo de herramientas del extranjero. Hoy en día seguimos dependiendo del mercado chino para aprovisionarnos en gran medida de herramientas del extranjero. Nunca hemos logrado sobreponer esa dependencia de las herramientas extranjeras. Y muchas gracias a ti, Jason, pues por compartir este espacio con nosotros. Para cerrar, los invitamos a visitar nuestro centro de documentación regional acá en Cúcuta, que se dedica justamente a investigar los temas de frontera y regionales del norte de Santander y de Santander. Y los invitamos también a que sigan asistiendo a este ciclo de conferencias que va a tener su continuación el próximo martes 30 de mayo con la charla Los Motilones y el Imperio Español, la guerra y la paz en la frontera del Catatumbo, en el Nuevo Reino de Granada en el siglo XVIII, a cargo del profesor Freddy Montoya. Eso será a las 4 de la tarde y pues pueden ingresar a través del mismo enlace de esta reunión. Entonces, nuevamente, muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a todos y hasta luego.